Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Ahora disponemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que seas tú recibiendo, Señor, toda la alabanza y toda la adoración, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo de pie. Canto a ti, cantaré, gloria, gloria mía, solo a Él y solo a ti danzaré, gloria, gloria mía, has cambiado y has cambiado mi lamento en baile, me ceniste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me ceniste todo de alegría, cortando, tanto a ti cantaré, gloria a ti, gloria mía, y solo a Él, y solo a ti danzaré, gloria, gloria mía, Adonai, vamos ahí, oh Adonai, oh Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación, Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran todas tus maravillas. Adonai, Muy bien, vamos entonces ahora con la disciplina de la pureza. Y vamos a intentar bueno, con todas maneras ustedes la tienen ahí en el material por si no logran leerlo desde ahí. Hablamos de que la pureza es una palabra que viene de Hamnote, que significa puro y casto. Entonces cuando hablamos de la pureza, cuando hablamos de ser puros, estamos hablando de ser castos, de ser sin mancha. Por supuesto que es un proceso a lo largo de toda la vida, porque nadie puede decir que ya es perfecto. Si alguien dice que no tiene pecado, así lo dice la epístola del apóstol Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y trata de ser mentiroso a Dios, porque todos hemos pecado y todos de alguna manera fallamos. Entonces, pero vamos en un proceso de perfección en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dice, no que yo ya sea perfecto, el apóstol Pablo, no que yo ya sea perfecto, pero una cosa hago, no mirando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Entonces nosotros vamos en ese proceso de perfección cada día y buscamos la pureza de vida. Y vamos a ir poco a poco avanzando en el tema. En 2 de Corintios, capítulo 6, verso 4. Solo hago un paréntesis. Hermanos, es bueno, platicábamos con los hermanos hace un momento un bonito diálogo que tuvimos allá en la esquina. Y qué importante es poder analizar la palabra, ¿verdad? Y cuando ustedes tengan dudas sobre alguna palabra que se dice o algún pasaje bíblico o que se dice algo y uno dice, la Biblia dice, busquen en la Biblia el contexto para ver si realmente la Biblia lo dice. No sea que resultemos diciendo algo que nosotros creemos que dice la Biblia, pero no lo dice, ¿verdad? Como hubo una persona que se convirtió, menos de 3 meses de haberse convertido, no conocía las escrituras bien, pero había una comunidad donde apedreaban a los pastores y no dejaban que la iglesia estuviera bien ahí. Y entonces dijeron, necesitamos a alguien que vaya a pastorear ese grupito, era un grupo pequeño, pero nadie se animaba a ir porque era bien difícil. Pero este hermano que tenía poco tiempo convertirse dijo, yo voy, mándenme a mí, yo quiero ir a servir, y lo mandaron. Y estando ahí, pues mataron al hijo de una persona, de una hermana, y en el velorio dice, como dice la escritura, dulce es la venganza, hermano. Y se para alguien y le dice, hermano, la Biblia no dice así, pero debería de decirlo, dice, ¿verdad? Es decir, su concepto personal. Entonces, mucho cuidado, porque a veces uno como predicador, en un momento de emoción, de éxtasis, puede decir, y la Biblia dice tal cosa, como algunos dicen, ¿verdad?
como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún pasaje de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. En el Corán dice algo parecido, ¿verdad? Que algo parecido, pero en el Corán, no en la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a que la investiguemos. Así que cuando algo que digamos acá no queda muy clarito en su mente, vaya a la Escritura para comprobarlo, para ver si la palabra lo dice. Y entonces hacer lo que dice el apóstol Pablo: retener lo bueno y desechar lo malo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos lo que dice 2 de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en muchas tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Miren cómo era la vida del apóstol Pablo. No era tan fácil. Y ayer hablábamos de las disciplinas. Y parte de las disciplinas que hablábamos, decíamos que tenemos que aprender a soportar todas las cosas. Yo creo que a nosotros, a ninguno, nos ha tocado esa parte. Si lo comparamos hoy, la vida de los que dicen ser apóstoles, porque hay mucha gente que ahora se autonombran apóstoles, se ponen el título de apóstoles, se dicen ser apóstoles, con un grado de autoridad que quieren tener sobre los demás. Sin embargo, su estatus de apóstol los lleva a una situación muy diversa a la que los verdaderos apóstoles del Señor vivieron. Miren la situación del apóstol Pablo. Dice que él estuvo con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Qué diversidad, ¿verdad? Con los que ahora se llaman apóstoles, que no pasan por esas experiencias. Y no porque en apuro tuvo tengamos que pasar por esas experiencias. Significa que el servir al Señor y el buscar la pureza, el purificarnos en el Señor, nos va a traer algunas dificultades. Ellos fueron azotados, llevados a la cárcel, fueron en tumultos. Al apóstol Pablo dice que le dieron una golpiza, que lo dejaron como muerto. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por apartarse, por servir al Señor. Nosotros tenemos otras características, pero también estaba en desvelos y en ayunos. En desvelos y en ayunos. Anoche me sorprendió, ¿verdad? Y sincero el hermano, ¿verdad? Honesto, lo felicito porque fue honesto. Pero dijo, bueno, terminamos. ¡Qué bueno, hijo! Que terminamos. Honesto, quería ir a descansar. Pero nos fuimos a acostar y después yo oía que muchos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y oía que hablaban y se reían. Entonces no tenían tanto sueño como que querían ir a descansar. Pero más que todo confraternizar, platicar y todo. Entonces, pero miren, estos en desvelos. ¿Por qué se desvelaba Pablo? ¿En qué se desvelaba Pablo? Hablando con Dios, sirviendo a Dios. Algunas veces tenía que pasar muchas horas con la congregación a la que llegaba, dándole la palabra, y la gente tenía un deseo de escuchar la palabra, que no le importaba el horario, no le importaba el tiempo, querían oír la palabra. Y Pablo se extendía. Hubo una vez que se extendió tanto que vino uno que se cayó de la ventana, ¿verdad? Y murió, y fue a orar por él. Entonces había ese deseo. Como el siervo brama, clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. El apóstol Pablo se desvelaba y desvelaba a los que con él estaban, hablándole la palabra. Pero había ese deseo de aprender más. Y dice, en ayunos. Muchos ayunan en la noche y hacen vigilia durante el día, ¿verdad? Es mucho más fácil hacerlo. También dice que en pureza, el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Miren qué tremenda.
experiencia del apóstol Pablo. No solo había sufrimiento, tribulación, angustias, encarcelamientos y golpizas que le dieron. Él también habla de bondad, de estar lleno del Espíritu, de estar lleno de un amor sincero. Amor sincero. No sé qué experiencia tiene usted y del conocimiento de sinceridad y de dónde viene la palabra sinceridad. Pero a nosotros nos enseñaron, allá en Guatemala, no sé si es el mismo concepto que se maneja en general, pero hablaban de que cuando alguien era sincero, una persona sincera, era que no tenía cera. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los artesanos antes trabajaban la madera, y a veces usaban maderas que ya estaban algo podriditas o que tenían defectos, para cubrirle los defectos, los errores, le echaban un poco de cera y después la barnizaban y quedaba bien bonita. Pero cuando venía el tiempo, el calor, el sol, se desprendía la cera y se miraban los defectos, se miraba todo. La cera solo estaba medio recubriendo algo. Entonces dice que cuando alguien llegaba y pedía algún artículo, le decía, pero mire, yo lo quiero sin cera, que no tenga cera. Entonces una persona sincera es una persona que no tiene adherido cosas que encubren los defectos de su vida, que es abierta, que es como es, que no hay hipocresía en él. Una persona sincera es la que no tiene hipocresía. Y la palabra hipocresía, que tiene que ver con mascaradas, ¿verdad? Con máscara. Una persona hipócrita es la que tiene una máscara, que se pone una máscara, que participaba en los teatros y hacían obras en las que se ponían máscaras para personificar a alguien. Y entonces dice que debemos ser sinceros en nuestro trato. En primer lugar, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo somos y sabe cómo estamos. Podríamos engañar a todo el mundo, podemos engañar a todas las personas, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce tal como somos. Podríamos engañar a muchas personas y con un poquito de dificultad tal vez tratar de engañar a nuestra familia, pero nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos nos conocen tal como somos. Ellos saben cuando somos sinceros y ellos saben cuando estamos mintiendo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos llama a que seamos con un amor sincero. Dice, vuestro amor sea sin fingimiento. Que no finjamos, el amor no fingido. Darnos un buen abrazo, pero que ese abrazo sea sincero, honesto. Que ese abrazo lleve amor. Y no solamente el seguir la rutina o lo que alguien dijo. Desen un abrazo, y no estoy diciendo porque el hermano lo decía acá, en términos general. Desen un abrazo así y le toca con aquel otro. Bueno, hermano, hoy me tocó con este darle el abrazo, pero no quisiera dárselo, pero si no se lo doy, todo el mundo me va a ver. Entonces, hermano, un abracito, pero luego el empujón, porque a veces no hay sinceridad. No hay sinceridad. Dios quiere que nuestro amor sea sin fingimiento, no con una máscara, no con cera, sino que seamos sinceros, porque la cera pronto se desvanece, sale el calor del sol y se derrite la cera. Cuando nosotros no somos sinceros, el calor de la prueba lo manifiesta y demuestra lo que realmente hay en nosotros, lo que somos. Así que, hermanos, que hay que buscar en el poder de Dios, pero no con armas terrenales. La palabra de Dios dice, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es con el espíritu de Dios con el que vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer y vamos a ganar mucho camino, con armas de justicia, la palabra de Dios, a diestra, a derecha y a izquierda, buscando del Señor. Hay otra palabra que también habla de la pureza, que es hagnos, que significa libre de contaminación. Así que una persona pura, esa es una persona que está libre de contaminación. Vaya si no hay contaminación ahora en el ambiente, ¿verdad? Hoy hay contaminación. Si hablamos del medio, el medio o el ambiente, que algunos dicen el medio ambiente, pero está mal dicho porque ya el medio es el medio, el ambiente es la misma cosa, es una redundancia. O solo se dice el ambiente, o solo se dice el medio. Pero ya es una redundancia, pero vale, ¿verdad? El medio ambiente.
está contaminado. Los aires están contaminados. Hay ciudades que están totalmente contaminadas. Yo vivo en una parte un poquito alta de la ciudad, y cuando salimos temprano y vamos para abajo en la ciudad, hay días que no se mira ni una casa, solo se mira aquella nube de oscura, de puro humo, de tanto de humo de que salgan los carros, el smog, como le dicen algunos, pero el humo, la contaminación, y que sale y nubla todo. Los días cuando hay descanso y hay feriados y no salen todos los vehículos y uno sale temprano, mira bien limpia la ciudad y qué bonita se mira, pero normalmente está toda oscura. Nuestras ciudades numerosas están llenas de contaminación, pero también hay contaminación de pecado, hay contaminación de huestes del maligno, y debemos librarnos de ella. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Debemos librarnos de la contaminación que hay en el mundo. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, es de Dios, es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermanos, todas esas cosas contaminan el alma. La hipocresía contamina. La hipocresía contamina. La incertidumbre contamina. Los malos frutos contaminan. La falta de misericordia. Y Dios nos pide entonces que demos frutos dignos de arrepentimiento, y que el fruto del Espíritu Santo aflore en nuestras vidas. Al final de cuentas, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No puede dar un árbol dar fruto bueno y malo al mismo tiempo, ácido y dulce al mismo tiempo. Una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Es imposible. A veces la realidad como que quisiera imitar y aparentar. En la casa de una tía, en el patio, había un árbol. Pero eran dos árboles realmente. Se miraba como solo uno. No sé cómo sembraron las dos semillas, de aguacate y de mango, juntitas. Y crecieron de tal manera que se acható una parte, pero se miraba como solo. Si uno miraba bien, miraba que había una línea que lo dividía, pero se miraba normalmente como que fuera uno solo. Las ramas se entrelazaron, y entonces nosotros le decíamos a la gente: es que es un árbol, es un injerto especial. Mentiroso, ¿verdad? Es un injerto, porque la gente decía: ¿y ese árbol qué da aguacates y mangos al mismo tiempo? Sí, es que es un árbol especial, es un injerto especial, da aguacate y mango a la vez. No sabía que se podía injertar mango con aguacate, decían algunos crédulos por ahí. Pero los que eran más juiciosos decían: eso no es posible, y se quedaban viendo bien y miraban que habían dos árboles diferentes, pero que habían crecido juntitos y se entrelazaron. Eran dos diferentes, aparentaban ser uno solo y dar dos clases de fruto. A veces podemos aparentar en algún momento de nuestra vida, y aparentar delante de la gente, dar buen fruto, y delante de otros, y decir: bueno, ¿qué pasa con esta persona? Hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero si estamos en Cristo Jesús y hemos dejado que el Espíritu gobierne nuestra vida, los frutos van a ser los frutos que el Espíritu de Dios da: paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Lo que habla aquí. Así que pureza es estar libre de contaminación. Y Santiago la denomina de esta manera: que viene por la sabiduría de Dios, pero que es pura, pacífica. Así como son ustedes de pacíficos en su casa. ¿Verdad que son bien pacíficos en su casa? Tranquilos. Amables. Hay mucha gente que es amable con la gente de afuera, pero en su casa con su esposa o con los hijos no son nada amables. Son dictadores, son déspotas. Santo. Están en otro lado. Aquí no hay ninguno de ustedes. Ustedes son amables. En Guatemala hay muchos. En Guatemala hay muchos. Aprendimos de nuestros hermanos de Ecuador y de los aztecas. No, pero hay que ser amable. ¿Por qué
no somos amables con la esposa. Mire, hay cosas importantes en la vida. Bueno, cada cultura tiene una diferencia, ¿verdad? Nosotros en Guatemala acostumbramos después de comer a dar las gracias y decimos muchas gracias. Eso es parte de nuestra cultura. Gracias. Y le decimos a la esposa, gracias, estuvo rica la comida. Y hay unas cosas bien importantes. Aún, si ustedes no lo acostumbran, háganlo y se van a dar cuenta que qué importante es. Yo aprendí y me di cuenta que cómo es de importante para que la esposa no se sienta como un objeto usado nada más. Después que tengan relaciones sexuales con ella, denle gracias. Díganle, gracias, mi amor. Porque muchos solo tienen la relación sexual, ¡pah! Se dan la vuelta. Y la esposa se queda. Hay que darle gracias. Y miren, hermanos, bueno, había uno que la esposa todo el tiempo andaba con dolor de cabeza. Cada vez que llegaba y iban a tener relaciones estaba con dolor de cabeza. Así que un día, cuando llegó a la casa, llegó a la cama y llegó con un vaso y 2 aspirinas. Le dijo, mi amor, le dijo, para tu dolor de cabeza están tus pastillas. Yo no tengo dolor de cabeza. Le dijo, ah, qué bueno. Qué bien, ¿verdad? No tenía dolor de cabeza. Pero hermanos, ¿para qué entrar en trampitas y cosas si podemos hacerlo bien, de una manera pura, amable? Porque aún en esa parte de la vida, en el matrimonio, debe haber pureza también, debe haber santidad también. Yo después de muchos años de estar casado entendí lo que uno de nuestros maestros en el Instituto Bíblico nos enseñó cuando nosotros estábamos solteros y empezábamos a estudiar la Biblia. Y él nos decía, miren, en un curso de familia que nos estaba dando, y decía, yo antes de tener relaciones con mi esposa, yo siempre oramos juntos, oramos con mi esposa, le damos gracias a Dios y le pedimos. Y nosotros decíamos, pero eso ya es exagerado. Pero éramos solteros, no entendíamos muchas cosas. Pero con el tiempo uno entiende que hasta en la sexualidad, en el matrimonio, debe haber pureza, debe haber amabilidad y debemos darle gracias a Dios y ponerlo en las manos de Dios. Amén. Otra palabra que es hagios, que significa libre de toda mezcla con el mal. Libre de toda mezcla con el mal. Pureza es estar libre de la mezcla con el mal. ¿Qué clase de mal? Hay muchas clases de mal, muchas clases de maldad, y debemos procurar liberarnos de ella. Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando habla de no impongas con ligereza tus manos, no está prohibiendo poner las manos, porque al contrario, Cristo dice, el que cree en mí, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, etc. Es bíblico poner las manos sobre las personas sin poner manos, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu del Señor, con prudencia, con prudencia. Hay que ser muy cuidadoso cuando hay que poner manos sobre las personas. Primero hay que ser guiados por Dios. Hay que tener ese deseo, es que Dios lo impulse a poner manos sobre las personas. Y hay que hacerlo en el nombre del Señor. Pero dice, no te apresures con ligereza a poner las manos sobre personas. No nos prohíbe poner las manos sobre las personas, pero sí nos dice que seamos prudentes y que no nos apresuremos a poner manos sobre las demás personas. ¿Estamos claros con eso? Sí, hermano. Ven que otros están imponiendo manos, pero ellos ni saben por qué, ni para qué, y se apresuran a poner manos sobre... Un ejemplo. En la iglesia, una de las iglesias que estaba pastoreando en una ocasión, tenía como unos 2 meses de haber llegado a la iglesia. La casa pastoral estaba en el 2º nivel. Como a las 2 de la tarde, unos diáconos empezaron a orar por una patoja que supuestamente estaba endemoniada. Supuestamente estaba endemoniada. Y estaban, va a orar por ella, una muchacha como de una jovencita de unos 15 años, por ahí 16 años. Y estaban orando por ella y todos le ponían la mano y la apachaban y la presionaban. Yo estaba ahí y oí como a las 2 horas llegó un diácono bien enojado y me dice, pastor, usted ve que estamos orando por un endemoniado y no baja a ayudarnos. Yo estaba tomándome un cafecito y le digo, permítame, termino mi café y bajo. Y bajé. Y cuando vi a la jovencita me le quedé viendo
Y se me quedó viendo así con una cara. Me quité, ¿cómo le llaman ustedes a esto? El cinturón, el cincho le decimos nosotros, la correa. Me quité esto y se lo di a la mamá y le dije, pégale una buena cinchaseada a esta patoja. Y porque esta patoja no está endemoniada, hay que tener discernimiento espiritual. Esta patoja no está endemoniada, es un ataque de capricho. Pégale una su buena cinchaseada y la va a componer. Y cuando la patoja oyó eso, se paró y se sentó y cambió su rostro y se quedó ya viendo para abajo. Una niña. Miren, cada vez que diga patoja, en Guatemala patoja les decimos a las niñas, en Panamá les dicen pelados y en otros les dicen o lo que sea. Cuando se me salga la palabra patojo, me estoy refiriendo a patojos, a niños, adolescentes, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Por si se me sale la puerta de la palabra, cuesta uno acostumbrarse. Muy bien, pero ya. Entonces, le digo, deje. Ella se quedó quieta y me acerqué y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué actúa así? Y no contestaba y le digo a la mamá, ¿cuándo se pone así? Es que fíjese, hermano, es que cada vez que ella quiere ir a algún lugar y se le niega el permiso, se le mete el demonio y empieza y le pega al papá y se quita los zapatos y le pega con el zapato al papá y nos pega y el demonio se le trae y la traemos acá y los hermanos oran por ella y la liberan. Pero cada vez que pasa eso, no le digo, eso es ataque de capricho, es una falta de corrección, corríjanla y todo. Nunca más la llevaron endemoniada a la iglesia. Y cada vez que pasaba enfrente me pasaba viendo así bien molesta. Hay que tener discernimiento espiritual, porque nos puede pasar como le pasó al apóstol Pablo, no a él, sino a aquellos muchachos. Vieron que Pablo echó fuera a aquellos demonios. Y ellos se fueron a meter a echar fuera a demonios. Y dice que la endemoniada los desnudó y los sacó corriendo por la calle. ¿Han leído ese pasaje en Hechos? Y los sacó corriendo por la calle. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados. ¿Qué le dijo la endemoniada? A Pablo lo conocemos y a Jesucristo lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Entonces, si no tenemos la autoridad y no tenemos, hay que tener cuidado. Hay un dicho allá en Guate que dice, machete, estate en tu vaina, estate en tu... Nosotros cerrados a poner las manos y el supuesto endemoniado que se lo agarra de un derechazo, lo hizo acostado, el derechazo, a poner manos. No se apresuren a poner manos, a esas cosas se refiere, hay que ser cuidadosos. Antes de poner las manos sobre una persona, primero hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Si es para poner nuestras manos o solamente para orar de lejos o para reprender la situación que se está dando. ¿Sí, hermano? Ya 10 minutos. Muy bien. Estamos bien entonces. No impongamos manos con ligereza. ¿Cómo disciplinarnos a la pureza? Debemos ejercitarnos en la purificación de nuestras acciones. Marcos 1:44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Acuérdense que todavía ellos están en las escrituras, todavía no existe el Nuevo Testamento, todavía no están en las epístolas, y ellos todavía siguen los preceptos del Antiguo Testamento, y él le dice, ve y ofrece lo que es por tu purificación. Tenemos que esforzarnos por purificar nuestra vida, para presentarnos ante Dios. Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Así que antes, si alguien osaba impuro llegar a la presencia de Dios, moría. Si esa ley todavía estuviera hoy vigente, porque solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo. Al lugar santo, solo el sumo, al santísimo, solo el lugar, solo, y llevaba en el pectoral campanitas, le amarraban un lacito y entraba. Si ya no sonaban las campanitas es porque aquel no estaba puro y se había muerto ahí y había que jalarlo porque no podían entrar. Nosotros hoy cantamos que entramos al lugar santo, que entramos a la presencia de Dios. Si esa ley estuviera vigente, ¿cuántos habríamos quedado fulminados ya? Santo Dios. Tal vez solo 2 o 3 de ustedes estarían vivos y los demás estaríamos muertos todos. Jesucristo.
pero gracias a Jesucristo que Él Aleluya. nos abrió el camino. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Y se levantará y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia para sus generaciones. Imagínense, hermanos, que los escribas, cuando escribían, estaban escribiendo, que pasaban las escrituras, cuando iban a escribir el nombre de Jehová, era tan puro el nombre de Jehová, tan especial, que los escribas iban, se bañaban completamente, se cambiaban su ropa para poder escribir el nombre de Jehová. ¿Saben que la pronunciación que nosotros tenemos Jehová, otros dicen Yerehuá o Yehová, Yahvé, no es la verdadera pronunciación, es la que vino a nosotros, porque la verdadera pronunciación aún el pueblo judío la desconoce. ¿Por qué? Porque era tan santo el nombre de Jehová, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que no pronunciaban por cualquier cosa ese nombre, sino solo en ocasiones especiales los sacerdotes. Y como el hebreo antiguo no tenía vocales, solo consonantes, ¿cómo se pronunciaba solo consonantes? ¿Quién sabe? Así que se perdió la verdadera pronunciación del nombre de Jehová. Pero ya cuando vinieron y le pusieron las vocales, ya le pusieron la E y la O y la A. Entonces nosotros decimos Jehová. Pero la verdadera pronunciación no existía. Pero ellos se lavaban las manos. Y hay un pasaje del libro de Hebreos, que no recuerdo ahorita, pero ahí lo investigan ustedes. Hay un pasaje de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que dice que cuando nos presentemos ante el Señor con nuestros cuerpos lavados en agua pura. Es decir, que cuando vamos el día del Señor a presentarnos, pues nos lavemos, nos bañemos y vayamos bien presentables a la casa del Señor, porque vamos a presentarnos delante de Dios. Hay muchos que cuando van a la iglesia en la mañana, el domingo, toda la semana, dicen, pasamos bien arreglados, y el domingo llegan todos voy a usar, ¿qué palabra usar para? Llegan como que son espantapájaros a la casa de Dios, ya solo porque no pueden llegar en jeans, en chancletas y pantaloneta, pero algunos se animan a llegar hacia la presencia de Dios. Cuando vamos a presentarnos delante de Dios, deberíamos prepararnos bien, porque vamos a estar delante del Señor. Santo. Cuando usted va a una entrevista con un gerente para un trabajo, ¿cómo va? Ese día se baña, se rasura, se peina, se perfuma, se pone lo mejor, porque se va a presentar delante de una autoridad, de una persona. ¿Por qué no prepararnos lo mejor cuando vamos a presentarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso? Eso es purificarnos también en la presencia de Dios. Aceptando la purificación por gracia, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra y de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que hemos sido purificados por el Señor, acercándonos a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santo. Los de doble ánimo. Los psicólogos ahora saben cómo le dicen a los de doble ánimo. La Biblia ya lo decía. ¿Cómo le dicen los psicólogos a los de doble ánimo? Bipolares. Y ahora está de moda, es un bipolar. La Biblia habla de doble ánimo. Los que son de doble ánimo. Entonces, ya desde antes hablaba la Biblia de eso. De doble ánimo. Tenemos que ser de un ánimo. Y si tenemos eso, debemos purificarnos en el Señor. No podemos estar hoy con todo el entusiasmo y el otro día en derrota. Hoy en victoria y a la semana siguiente en derrota, y la siguiente semana en victoria y la segunda en derrota, como si fuéramos equipos de segunda de fútbol, que pierden y ganan y pierden y ganan y nunca pasan a nada. No, nosotros tenemos que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Ya sabemos lo que significa, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Aquí tenía el pasaje, se me había olvidado la cita. Hebreos 10:22, ahí lo tienen.
Ya no vayan a investigarlo, ya lo tienen. Acerquémonos y lavados los cuerpos con agua pura, pero especialmente de mala conciencia. Santo Dios. Pero también hay una cosa importante. Dios y su palabra es más grande que nuestra conciencia. Si vuestra conciencia no reprende, mayor es Dios. Porque a veces la conciencia está cauterizada ya no nos dice nada, ya no le hacemos caso. Pero aún así debemos purificar nuestro corazón de mala conciencia, preservando la comunión con los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. El que tienen ustedes a la paz es santo, ha sido santificado por Dios. Somos la comunión de los santos. Aquí hay una comunión de santos. ¿Sí? No nos ponemos San Ricardo o pero somos santos. Es una comunión de los santos. Y si nos contamos algunos chistes, nunca son colorados. Buscamos la santidad, nos reímos, compartimos algunas cosas graciosas y eso no es pecado. El pecado es cuando le damos otro sentido a las cosas, ¿verdad? Y vamos al doble sentido, a lo colorado. Entonces, bueno, chistes colorados le llaman a los malcriados allá, a los de otro lado, ¿no? ¿Sí? Y le digo, no, te cuento un chiste colorado. No, bien te cuento un chiste colorado, a contarlo pues. Una canasta de tomate maduro. Bien colorado, ¿eh? Esos son los más colorados que debemos contar. Así que Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones y el partimiento del pan. Compartir el pan con el hambriento, compartir el pan con la viuda, compartir el pan con el huérfano, compartir el pan con el desempleado. Eso es parte de la pureza de la vida en el Señor. Primera de Juan 1:13, lo que hemos visto y hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que procurar vivir bajo la disciplina del Señor, recordando que Él, a quien toma por hijo, lo disciplina. Esto es, nos instruye con su palabra viva, nos corrige si hemos fallado, nos restaura si estamos siendo destruidos por la corrupción. Conclusión, nosotros necesitamos ejercitarnos en la disciplina de la pureza. Una vida sedentaria produce obesidad. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Podemos caer en la glotonería de los deseos de la carne y llegar a ser obesos espirituales, pero no saludables. No sé si es válida la comparación, pero hay glotonería espiritual también, ¿verdad? Quienes tienen comezón de oír y oír y oír, pero nunca ponen en práctica la palabra del Señor. Y entonces son obesos espiritualmente. Una vida sedentaria. ¿Qué es una vida sedentaria? ¿Quién lleva una vida sedentaria? ¿Qué es una vida sedentaria? Que no hace nada. Pasa sentado. ¿Por qué hay tanta obesidad en los niños ahora? Porque pasan mucho tiempo sentados y lo único que se les está poniendo robusto son estos deditos, ¿verdad? Porque están... Y parece que en la mañana se levantan a hacer ejercicios así, ¿verdad? Para tener los músculos. ¿Pero qué es lo que pasan haciendo? Sentados, comiendo y viendo tele o viendo cualquier cosa. Una vida sedentaria, ya no juegan tanto como antes, ya no corren, ya no hacen ese ejercicio. Y lo mismo pasa con los cristianos que llevan una vida sedentaria, que no oran, que no leen la palabra del Señor, ¡Santo! Que no se ejercitan en las disciplinas espirituales, que no alaban al Señor, que no le cantan al Señor, que no sirven al Señor, y se ponen glotones espiritualmente y empiezan a padecer de un montón de enfermedades espirituales. Jesucristo. Así que también en la vida espiritual se puede ser glotón, ¿verdad? Y ten cuidado con la glotonería física también, porque comer demasiado, comer más de lo que necesitamos, es dañino para la salud. Comer más de lo que necesitamos. Cada quien sabe. Por supuesto, cuando ya llegó el límite,
aunque esté sabroso aquello, ya me llegó el límite, ya no. El asunto es cuando ya estoy lleno, pero aquello me hace ojitos y no se puede quedar ahí, ¿verdad? Porque algunos dicen, a mí no me quita el pan, no me quita el sueño, el café. Lo que me quita sueño es el café que se quede en la jarría, es pensar quién se lo va a tomar. Hermanos, cuidado con la glotonería física también. Estaba rico, estaba sabroso. La cantidad que necesitamos en su cuerpo. Una cosa es cierta, cada cuerpo necesita diferente y unos comen más que otros. ¿Cierto o no? Pero cuando ya llegó a su límite, ya no coma más solamente por glotonería, solamente porque ahí está y lo mira y lo quiere comer, quiere acabar con eso. No, hay que tener cuidado, si no vamos a parecer como aquel borrachito que andaba borracho y le dice uno, vos estás joven, ¿por qué andas todos los días tomando? Y dijo, es que el licor acabó con mi padre, ahora yo voy a acabar con el licor. No quieran acabar con toda la comida que se pone de frente, hermanos. La glotonería física como la glotonería espiritual es dañino para la salud. Por eso hay muchos con triglicéridos altos, con colesterol alto, con un montón de problemas, con cartílagos dañados, porque el peso los está dañando. Tengamos cuidado. Santo. Porque Amén. somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Cuidémoslo también como cuidamos nuestra alma. Amén. Y estoy terminando con 2, 3 puntitos más. Solo me quedan dos de estas. Si queremos ser saludables, integralmente necesitamos ejercitarnos física y espiritualmente y alimentarnos tanto física como espiritualmente saludablemente. No consuma cualquier cosa. A mí no me alegra cuando se me acercan algunos hermanos de la iglesia, unas hermanas y dicen, hermano pastor, yo todo el día paso oyendo la radio y oigo el mensaje de fulano y oigo el mensaje de sutano y oigo, y todo el tiempo pongo la tele y miro todos los programas y oigo todos los mensajes. Yo le digo, eso no está bien. Es una glotonería espiritual. Y después, ¿saben qué es lo que pasa? Que hay todo tipo de mensajes y no todos los programas de la televisión ni de la radio son sanos. Santo. Hay unos que predican cosas que no van de acuerdo a la doctrina bíblica, a la doctrina sana, pero como lo predican en la radio, lo agarramos como que si fuera una verdad. Tengamos mucho cuidado. Amén. No seamos glotones ni espiritual ni físicamente. La palabra de Dios es alimento perfecto para intentar una vida perfecta. Amén. Terminamos acá.